del uso y el mal uso que se puede hacer de la estadística. Lo hemos dicho muchas veces que es algo que en ciencia es súper fundamental. Hablamos continuamente de no sé cuántos sigmas, de las distribuciones de los resultados, si son distribuciones de Poisson, si son gaussianas, etcétera, y que muchas veces en la vida cotidiana no nos damos cuenta y nos podemos llevar también a engaños porque a lo mejor intuitivamente tenemos una cierta idea básica de estadística que aplicamos a la vida cotidiana y suele funcionar, pero hay veces en ciertos aspectos que nos podemos equivocar. Y cuando también al presentar algunos trabajos científicos mal presentados a los medios de comunicación y que luego eso se lleva al público, pues muchas veces se trasladan ideas muy incorrectas y aquí hemos tenido varios candidatos a premio Ruido que básicamente eran malas aplicaciones de la estadística, ¿no? Claramente. Les hemos hablado a veces del Look Elsewhere Effect, que es un efecto que nos puede engañar si no tenemos cuidado en cómo analizamos la estadística y bueno, puede ser un buen momento ahora para sacar ese tema. Francis tenía una entrada en su blog que me gusta mucho el título, es La falacia de la evidencia incompleta en física de partículas, y lo aplicaba al ejemplo de un supuesto descubrimiento de un nuevo bosón escalar a 151 gigaelectronvoltios, que bueno, es un preprint que salió en el archive y que, bueno, que Francis pues lo desacredita bastante. Y bueno, si quieres nos lo puedes contar y hablamos un poco de todos estos problemas, ¿no? De cherry picking y de la mala estadística. Sí, esto es un tema que, bueno, Gastón y cualquier físico teórico sabe que la naturaleza tiene que ser necesariamente supersimétrica, ¿vale? O sea, la belleza de la supersimetría hace que la naturaleza se vea obligada a seguir las órdenes de los físicos teóricos y debe ser supersimétrica, ¿no? Desde que descubrimos la supersimetría. Entonces, la supersimetría tiene que estar rota, obviamente, porque no la observamos. Entonces, la rotura de la supersimetría no puede hacerse solamente con el Higgs, con el doblete de Higgs que se utiliza en el modelo estándar, sino que hay que incluir un segundo doblete, ¿no? Hay que introducir nuevos bosones de Higgs que se observarían, bosones cargados y un nuevo bosón pseudoescalar, otro nuevo escalar, etc. Perdón un momento, Francis. Sí. Cuando ustedes los teóricos hablan de simetrías fundamentales de la naturaleza y que están rotas a bajas energías, a lo mejor sería bueno explicar eso un poco, ¿no? O sea, estamos hablando de simetrías que se dan en densidades de energía muy altas, como las que tenemos al principio del universo, pero que por alguna razón a energías más bajas esa simetría ya no aparece. ¿Por qué ocurre eso? Claro, lo que sabemos observacionalmente es que no la vemos. O sea, si tú haces los experimentos y no pero en general, cuando hablamos de otras... Sí, en general, una de las ideas... esto fue una cosa de los 70, ¿no? En los 70 se descubre el modelo estándar en el 73, 74, y rápidamente se ve que la idea de construcción del modelo estándar se puede generalizar, puede construir una teoría más grande que comprenda el modelo estándar y que explique ciertos detalles del modelo estándar. No todos, pero muchos de los detalles del modelo estándar, ¿no? Entonces se propusieron las llamadas teorías de gran unificación, ¿no? Y todo esto venía también en la línea de la supersimetría, porque cuando uno añade la cantidad mínima de supersimetría posible al modelo estándar, que es duplicar cada partícula, cada campo se duplica. El número de partículas no necesariamente, porque las partículas reciben nombres, y los nombres de las partículas no se duplican. Pero bueno, duplico cada uno de los campos, eso es lo mínimo que voy a añadir de supersimetría, tengo que añadir además un bosón de Higgs, resulta que cuando yo prolongo las constantes de acoplamiento con la energía, porque las constantes de acoplamiento, como la constante de estructura fina, etcétera, no son constantes, las constantes de acoplamiento de la física se creían que eran constantes cuando se ignoraba que no eran constantes, pero hoy sabemos que no son constantes, cambian con la energía, a mayor energía van cambiando, y entonces las del modelo estándar, la asociada a la interacción fuerte, la débil y el electromagnetismo, no convergen, del orden de 10 a la 15 gigaelectronvoltios por ahí, pues no coinciden las líneas, no se cortan. Hay 3 o 4 órdenes de magnitud en las que se cruzan. Son 3 líneas que se tienen que cruzar en algún punto y se cruzan más o menos en esa región. Pero es que vas diciendo cosas que me vuelan la cabeza y las dices así como de pasada. Yo eso no lo sabía. Es decir, la constante del electromagnetismo depende de la energía. Esa, cuando calculas la fuerza electromagnética y pones una constante por las cargas, ¿eso depende de la densidad de energía? Es decir, la carga eléctrica del electrón depende de la energía, sí.
La constante de estructura fina es la carga, la constante de estructura fina es la carga del electrón dividido una carga natural asociada a la escala de Planck y todo ello elevado al cuadrado. ¿Vale? Al principio del universo, cuando la densidad de energía era mucho mayor, la carga del electrón era otra cosa diferente. Exactamente, tenía otro En valor. el modelo estándar. En el modelo estándar. Eso no tenía ni idea. Entonces, eso pasa con todas las constantes fundamentales. Entonces, esas constantes convergen, no convergen bien, pero si yo meto supersimetría, resulta que mágicamente acaban convergiendo en un punto. Y entonces tú dices, esto no puede ser verdad, esto tiene que ser mentira, ¿cómo es posible? Pero claro, esa idea, alrededor del 75, llevó a un enorme auge de unificar. Es decir, bueno, pues eso lo que significa es que el modelo estándar nos está diciendo que hay una gran teoría unificada, hay una fuerza única que unifica estas tres interacciones. Ya, a alta energía, del orden de 10 elevado a 15 gigaelectronvoltios, del orden de 10 a la 12, o sea, 1.000.000 de millones de veces la energía del LHC, pues a esas escalas de energía, estas fuerzas se unifican en una única fuerza y esa fuerza continúa a más alta energía. Y se unifica más tarde con la gravedad. La gravitación se unifica más tarde y ahí podemos hablar de la escala de la cuerda, una posible unificación con la gravitación cuántica mucho más arriba. Bien, pues esta idea lleva a concebir que necesariamente, porque lo que yo me he liado muchísimo por el camino por el que yo quería seguir, porque estábamos hablando de este nuevo resultado. Sí, ¿no? perdón, que yo te he sacado todo esto, ese es el punto clave, o sea, ese es el punto más importante desde el punto de vista fenomenológico que apunta a que la supersimetría existe. ¿Vale? El hecho de que con la supersimetría unifico perfectamente las constantes de acoplamiento. Puedo hacer otras cosas, hay otras maneras alternativas de hacerlo, o sea, que también permiten unificar, pero requieren más ajuste fino, son más feas. Sumado a la belleza que todo ateo sabe que la creación de Dios tiene. Todos los ateos sabemos que Dios no pudo haber creado el mundo más que supersimétricamente. Claro, entonces lo que pasa es eso, que la supersimetría, ¿por qué tiene que estar rota? Que es lo que tú me preguntabas esto. Bueno, porque no la observamos. Cuando hemos mirado la física de partículas, tú ves el electrón, pero no ves un bosón con una masa parecida al electrón y que tú ves que puede en ciertas circunstancias convertirse en un electrón y un electrón convertirse en ese bosón. Eso no lo porque ves. la supersimetría nos dice esa duplicidad de campos que tú decías, que básicamente suele decir que cada fermión tiene un bosón asociado, ¿no? Y viceversa. Y viceversa. Y además que hay conversión entre ellos. Entonces, un fermión de los que conocemos puede descomponerse, desintegrarse por vía supersimétrica en su partícula compañera. ¿Vale? Y eso no lo hemos observado. Eso estamos seguros que no lo hemos observado. Lo estamos buscando intensamente. Llevamos 30 años buscándolo desesperadamente. Estamos desesperadamente buscando a Susi, pero no la encontramos. Y hay una película que era Buscando a Susan desesperadamente, ¿no? Exactamente. Me sorprende la supersimetría, Susi. Susi, claro. Pues vale. No la hemos encontrado. Entonces eso significa que esa supersimetría tiene que estar rota. ¿Vale? Que hay una cierta escala de energía a la que esa simetría se rompe y aparecen las simetrías que tenemos. Igual que la interacción electrodébil. La interacción electrodébil a alta energía, a la energía superior a del vacío del bosón de Higgs, es decir, en la escala del universo, cuando el universo tenía menos de un nanosegundo, son unos 250 gigaelectronvoltios, por energías superiores a esa energía, la interacción electrodébil está unificada, el electromagnetismo y la débil están unificadas. Eso lo hemos observado experimentalmente, ¿vale? Eso no es que sea una chorrada teórica que los teóricos decimos y nos quedamos ahí con 4 numeritos, sino que hay experimentos, el experimento HERA, en Alemania, estudió interacciones con neutrinos y con electrones chocando contra protones y observó que conforme crece la energía, las interacciones se unifican. Por encima de unos 200, un poco menos, 280 gigaelectronvoltios, prácticamente no hay diferencia entre las interacciones mediadas por interacción débil con bosones W y Z y las interacciones mediadas por el fotón. Pero por debajo de esa energía sí vemos el cambio. A baja energía son claramente distintas, que no tienen nada que ver, porque el bosón Z tiene una masa enorme y el fotón no tiene masa. Pero conforme crece la energía de las colisiones, el bosón Z se va comportando como si fuera perdiendo masa.
va perdiendo masa y pierde masa y pierde masa, pierde masa hasta que llega un momento en que se queda sin masa. Y se comporta exactamente como un fotón. Y eso lo vemos. Eso, algunos físicos consideran que es la gráfica de física de partículas más bella de la historia del siglo XX, del final del siglo XX. Y bueno, ese resultado es un resultado observacional, es decir, la interacción electrodébil está rota. A baja energía tenemos el electromagnetismo y la interacción débil, pero a alta energía tenemos ambas unificadas. Entonces, cuando ambas están unificadas, pues yo realmente no tengo el fotón, tengo un análogo al fotón pero de alta energía, le llaman el campo B en lugar del campo A. Y los bosones W y Z pues son W1, W2, a veces se habla incluso de W3 o también a veces se usa también la palabra Z. Entonces tenemos como campos distintos y había una rotura de esos campos, de una cierta simetría, la simetría SU2 del modelo estándar por U1 se rompe, en realidad es una, en realidad era, ¿cómo era? Era U2 partido Z2, algo así, bueno, no me acuerdo. Hay una simetría que es la simetría de alta energía, ahora no me acuerdo el detalle, el grupo concreto, y ese grupo se rompe en esa simetría 1 a baja energía dada con el electromagnetismo y esa teoría efectiva para la interacción débil, ¿no? Pues lo mismo debe ocurrir con la supersimetría. Debe haber una cierta escala de energía a la que la supersimetría se rompe y por debajo de esa escala de energía, por alguna razón, todas las partículas supersimétricas se han desintegrado en partículas del modelo estándar y solo observamos partículas del modelo estándar. Pero a alta energía veríamos esa equiparación entre las partículas, en las compañeras supersimétricas y las partículas normales. Entonces, ¿dónde está esa escala de energía? Claro, lo que a todo el mundo le gustaría, lo que todo el mundo sueña, es que esa escala de energía esté donde la podemos buscar. ¿Vale? Donde el LHC la pueda encontrar, ¿no? Claro, se nos cayeron la llave al lado del coche, pero la farola está a 3 metros. Pues buscamos la llave debajo de la farola, porque es que debajo del coche no lo vamos a encontrar, porque está oscuro. Entonces, pues, igual, ¿no? Queremos bajar la escala de energía natural de la supersimetría, que probablemente sea una escala de energía muy alta y fuera del alcance de los experimentos actuales. A los teóricos les da lo mismo, ¿vale? O sea, los teóricos tienen ahí como 12 órdenes de magnitud para poner la escala, porque cualquier valor de eso les sirve. A los experimentales solo les interesa lo justo que podemos hacer, ¿no? Todavía no lo hemos encontrado. Pero entonces, a cierta escala de energía se rompe la supersimetría. Pero que se rompa la supersimetría, una de las maneras de poder descubrir que la supersimetría existe es encontrar alguna partícula supersimétrica o asociada a la supersimetría que ha adquirido una masa muy, muy baja. Y la partícula más natural para obtenerlo, claro, uno dice, pues el neutralino, para explicar la materia oscura y cosas por el estilo. Pero bueno, eso es los físicos teóricos que quieren explicar la materia oscura, ¿no? Olvidémonos de la supersimetría para materia oscura. La partícula más natural es el bosón de Higgs. Como la supersimetría requiere otro grupito de bosones de Higgs, o sea, requiere más bosones de Higgs de los que hemos observado, esos bosones de Higgs no existe ninguna razón por la cual tengan que tener una masa muy grande o muy baja, pueden tener cualquier masa, ¿por qué no van a tener una masa parecida al bosón de Higgs del modelo Claro, estándar? quizá solamente una nota al pie nada más. Como lo explicó antes Francis, pero quedó quizá al pasar. Hay muchos modelos de supersimetría, porque la supersimetría es una simetría que la teoría tiene que tener. Hay muchas teorías que pueden dar esa simetría. Pero en los modelos supersimétricos, como mínimo, puede haber algunos más abstrusos, pero como mínimo requiere un Higgs adicional, aparte del que se vio. Por eso es que está hablando del Higgs, de un nuevo Higgs. Porque por más frugal que sea tu modelo de supersimetría, al menos tiene que tener otro Higgs. Ese es el mínimo, lo que se conoce como el Minimal Supersymmetric Standard Model, la mínima deformación supersimétrica del modelo estándar, como mínimo demanda la existencia de un Higgs adicional. Entonces, esto nos lleva a un problema, y es que ¿qué masa tiene ese Higgs? ¿Vale? Claro, alguien puede pensar, puede tener una masa menor que el bosón de Higgs que hemos encontrado, que tiene 125 gigaelectronvoltios. Pero eso está muy descartado, está muy estudiado, es difícil, ¿vale? Si hay ajuste fino para escapar de la no detección, pero es complicado escapar de eso. Entonces, lo más razonable a día de hoy es que ese Higgs, que tenga una masa parecida a ese nuevo Higgs, al Higgs conocido, que tenga una masa un poco por encima. Pongamos, si tenemos 125, pues pongamos entre 125 y 1000 gigaelectronvoltios. Entonces, tenemos ahí un rango amplio en el que tenemos que explorar a ver si encontramos esos Higgs. Y eso es lo que se está haciendo, se está buscando esos Higgs y no se han encontrado.
¿vale? Pero ha habido varias falsas alarmas, ha habido ciertos indicios de una partícula de unos 400 gigaelectronvoltios, que se comportaría como una partícula, como un bosón escalar, que podría ser este Higgs, pero bueno, se descartaron. Y ahora ha aparecido un artículo que propone ese Higgs con 151 gigaelectronvoltios. Si esto fuera verdad, si esto se confirmara, sería algo revolucionario, porque sería una señal clara de que necesitamos otro Higgs. Claro, tú me dirás, es que existen extensiones del modelo estándar sin supersimetría que utilizan más Higgs. Eso también es verdad, ¿vale? Pero como la gran esperanza en supersimetría es encontrar una única partícula a baja masa que sea distintiva de lo que es la supersimetría, encontrar ese Higgs sería una idea, o sea, ratificaría la supersimetría. Entonces, es un tema muy, muy importante. ¿Qué pasa? Pues que este artículo que se acaba de publicar utiliza la técnica de adicionar evidencia local, significancia local. Cuando yo quiero buscar el Higgs, yo quería buscar el Higgs pues entre el límite que daba LEP, el colisionador electrón-positrón que estaba donde está el LHC, que era del orden de 90, 90 y pocos, había ciertos indicios a 114, pero bueno, pongamos 110, para redondear, 110 hasta donde se pudiera alcanzar de energía, que en las primeras colisiones de 2012 pues era del orden de unos 400, 500 gigaelectronvoltios, pero se ha ido extendiendo ahora mismo del orden de 1000. Es decir, para buscar el Higgs que hemos encontrado, el rango de búsqueda es entre unos 100 y unos 1000 gigaelectronvoltios. 1000 gigaelectronvoltios, un teraelectronvoltio. Pero si yo quiero buscar un nuevo Higgs, yo tendría que mirar en todo ese rango completo. Es el efecto que tú has comentado, el Lutz-Elsewhere effect, ¿no? Tengo que mirar en todas partes razonables. Y lo razonable es mirar eso entre 100 y unos 1000. Si yo miro un trocito, por ejemplo, si yo cojo un trocito y digo, voy a mirar entre 100 y 100, claro, como ahora se está estudiando el Higgs, que tiene 125, pues se está mirando mucho el rango, por ejemplo, de 120 a 140, o el rango de 100 a 180. Entonces yo miro un rango cortito y busco indicios, pues lo que me puedo encontrar es que estoy mirando un efecto puramente local, ¿no? En este artículo se ha mirado el rango, lo miro ahora mismo, entre 130 y 160 gigaelectronvoltios. Lo natural, lo correcto, lo riguroso sería mirar un rango pues del orden de 100 a 1000. Pero yo miro un trocito de 130 a 160. Y tú dices, ¿y por qué ese trocito? Y no otro. ¿Por qué no miro entre 230 y 260? ¿O por qué no miro entre 330 y 360? Ah, miro en este trocito porque he visto que ahí hay algo. Ahí hay un pequeño exceso en los dos detectores, en ATLAS y CMS. Esto es el cherry picking, esto es el sesgo este que he comentado, ¿no? El sesgo de evidencia incompleta. Un sesgo, es una falacia, es el hecho de que yo busco donde sé que voy a encontrar. Entonces yo miro todos los lados, miro todos los excesos y claro, hay muchos excesos. En el rango entre 100 y 1000 hay muchos excesos en ATLAS y hay muchos excesos en CMS. Y ahora yo miro, ambos los pongo uno encima del otro y digo, uy, pues aquí entre 130 y 160 los dos coinciden. Ahora cojo ese trocito y ahora digo, voy a analizar solamente entre 130 y 160. Es que he visto una gráfica, no sé dónde, que solo ponían ese rango. Entonces, entonces ahí elevas tu significación estadística del exceso, porque se ve con dos experimentos independientes, a un número muy alto de sigmas. Pero son sigmas locales. Aquí se alcanzan 5,1 sigmas. Dice, ¿el descubrimiento? ¿Se ha descubierto una nueva partícula? No, no se ha descubierto una nueva partícula. Se ha hecho cherry picking, se ha buscado, se ha forzado la estadística para ver dónde no hay lo que no hay. Entonces, sí, pues la cuestión es, en general estos sesgos ocurren cuando tú puedes repetir lo mismo en diferentes sitios y al final solo te vas a quedar y solo vas a publicar un resultado. Bueno, esto está muy bien explicado. Hay un cómic de XKCD, no sé si lo has visto, Francia, a mí me parece maravilloso. En general, XKCD es muy bueno. Y tienen una explicación que a mí me parece muy clara y muy intuitiva de este efecto, que si quieres la cuento en un momento, pero yo invito más bien al oyente que tenga interés a que busque XKCD y busque el Look-Elsewhere Effect, la explicación que tiene. Y es muy buena. Están ahí un par de científicos a sus cosas, entretenidos, jugando al ordenador o algo, y le viene alguien
con un tarro de jelly beans. Jelly beans son como unos caramelitos, ¿no? Que quiere que le encuentren evidencia de que los caramelitos causan acné. Entonces dice, toma el tarro y búscame evidencia de que los caramelitos causan acné. Entonces los científicos a regañadientes se llevan los jelly beans y luego vuelven y le dicen, bueno, lo hemos estudiado y al 95% de probabilidad, el 95% pues serían como algo así como 2 sigma, dice, al 95% de probabilidad los caramelitos no causan acné. Dice, bueno, es un resultado, el 95% parece un resultado robusto, fiable, quiere decir que la probabilidad de que te hayas equivocado es solo del 5%. Pero la persona que encargó el estudio no está satisfecha. Dice, no, pero mírame los caramelitos rojos. Si los caramelitos rojos causan acné. Para los científicos van a regañadientes, se van otra vez, se llevan el tarro con los caramelitos rojos y luego vuelven. Dice, no, al 95% de probabilidad los caramelitos rojos no causan acné. Dice, bueno, pues ahora mírame los caramelitos verdes. Y otra vez lo mismo. No, al 95% no causan acné. Y ahora los amarillos. Y eso lo repite 20 veces, en 20 viñetas, ¿no? Diferentes colores de caramelitos. ¿Qué pasa? El 5% es 1 entre 20. O sea, que si tú lo repites 20 veces, alguno, por casualidad, te va a salir que sí. Y además es muy hábil porque él repite la misma viñeta diciendo, no, al 95% no causa. Y en medio, ahí no es la última, sino por ahí en medio pone una diciendo, sí, los caramelitos verdes al 95% sí causan acné. Y todo lo demás no. Entonces, claro, hay uno de 20 en el que te dice los caramelitos verdes no causan acné. Ahora tú coges ese estudio y dices, publicas, al 95% de confianza los caramelitos verdes causan acné. Y entonces eso sale en los medios de comunicación, los caramelitos verdes causan acné. En realidad los caramelitos no causan acné. Pero si tú has repetido muchas veces el experimento, tú tienes que decir todas las medidas que has hecho para llegar a esa conclusión, porque la vas diluyendo. La significancia, la fiabilidad de tu resultado va bajando según tú vas repitiendo el experimento, porque la probabilidad de que te salga por una fluctuación estadística cada vez es mayor. Si tú sigues tirando la moneda muchas veces, alguna vez saldrán 4 caras seguidas, aunque la probabilidad sea muy baja, ¿no? El problema es que no hacemos eso, no publicamos los resultados negativos. No decimos, lo justo, lo honesto hubiera sido decir, en uno de 20 experimentos me salió que al 95% sí, y en los otros 19 experimentos me salió que no. Entonces, claro, el problema es ese cherry picking que decía Francis, es decir, me voy a quedar solo con esto, cuando en realidad yo tendría que haber considerado en mi estadística la incertidumbre de vida al hecho de que aquí hay un campo muy grande, y en este campo muy grande hay muchas posibilidades para que haya una fluctuación estadística. Y yo he cogido esta, como dice Francis, porque aquí ya he visto que había algo y entonces analizo solo esta parte y parece que la significancia estadística es mayor, pero está falseada por el hecho de que hay un campo mucho mayor en el cual tú puedes mirar y tienes más posibilidad de producir esas fluctuaciones y te has quedado con una de todo ese campo más grande. O sea, tú tienes que haber hecho el análisis teniendo en cuenta que hay un campo mucho más grande donde buscar esas fluctuaciones y tú solo te has quedado con una parte. Entonces, creo que el ejemplo de los caramelitos y el acné es muy significativo de lo que es esto. Y es lo que pasa cuando te dicen, por ejemplo, yo a veces he tenido que desmentir cosas que nos llegan sobre supuestas relaciones entre, yo qué sé, tormentas eléctricas y terremotos, porque resulta que tal día coincidió, o terremotos que ocurren en domingo, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿cuál es la probabilidad de que estos 3 grandes terremotos hayan ocurrido en domingo o que hayan coincidido con una tormenta eléctrica? Y te vamos a ver, la probabilidad es baja, pero la persona que ha sacado este resultado ha estado intentando correlacionar terremotos con cualquier cosa. Entonces, la probabilidad de este evento en concreto es baja, pero si tú te pones a correlacionar terremotos con tormentas eléctricas, con domingos, con días en que el Madrid gana la Champions, con días que la luna estaba en fase no sé cuánto, con días que tal, entre muchas cosas, o a correlacionar tormentas solares con terremotos, o sea, al final alguna te va a coincidir porque estás probando muchas veces, estás tirando muchas veces la moneda. Entonces, no se trata solo de ver cuál es la probabilidad de que eso en concreto que tú has sacado ocurra. Tienes que mirarme la probabilidad de que todas las cosas que tú has mirado coincidan. Entonces, me tienes que decir todas las cosas que has mirado para poder saber si esa coincidencia que tú has sacado es significativa o no. Bueno, claro, un poco... el umbral de significación cambia en función del número de cosas que miras. Si miras una cosa, es diferente a si miras 20 cosas. El umbral, en principio, lo más bruto, se puede hacer un análisis más fino y matizarlo, lo más bruto es dividir entre 20 el nivel de significación. Si tomas una significación del 5%, la divides entre 20 y te queda pues el 0,25% o algo así. Y esa sería tu nivel de significación para ver entre los 20 experimentos con caramelos. A mí lo que
A mí lo que me sorprendió, Francis me corregirá, pero si me equivoco, pero a diferencia de otras noticias, a veces hiperbolizadas o tomadas un poco, esta vez se levantó en lugares bastante serios la Sí. noticia. Lo vi incluso en un portal al que llegué, googleando a partir de la web del CERN. O sea, incluso yo me confundí en un momento, dije, "Oh, si esto verdaderamente está pasando, está siendo reportado acá, es importante", y Francis justo por Twitter me lo corrigió, me dijo, guarda, que la estadística la están tomando así. Guarda. Guarda. Perdón, guarda. Voy a adaptar mi castellano al castellano en algún momento. No, así también todos aprendemos un poco más, no solo de ciencia, sino también de lingüística. Necesitamos a Nefertiti acá a María para que explique. No, pero me sorprendió eso, ¿no? Sí. Uno más o menos tiene el mapa de medios de ciencia y sabe, bueno, si está acá hay que tener cuidado, pero en este caso fue levantado por lugares portales académicos incluso. Sí. Sí, la verdad es que muchos medios pasaron la noticia, lo mismo algunos preguntaron a alguien y le dijeron, es una tontería y no tiene mayor importancia, y por eso no lo han tratado en medios generalistas. Se ha pasado bastante desapercibido, siendo eso una evidencia a 5 sigmas, 5,1. Lo que pasa es que muy locales, claro, ellos diferencian entre sigmas locales y sigmas globales, pero en un intervalo tan pequeño, todo es local, no tiene mucho sentido. Es más, el 5, siendo que 5 es lo que se pide en física de partículas para hacer un descubrimiento, es hasta sospechoso que hayan llegado 5,1, ¿no? Como diciendo, ¿cuánto habrás acortado el rango? Sí. Justo, llegué a ese objetivo, ¿no? Muy redondo. Bueno, pues nada, ¿alguna cosa más sobre esto? En principio no, en principio eso, que los oyentes tengan cuidado cuando a veces aparezcan en medios este tipo de noticias, porque es fácil que vayan a aparecer en los próximos años muchas de este tipo. Quizás algunas se queden solamente como esta en los círculos de los medios más técnicos, pero lo que es cierto es que van a aparecer muchas porque el LHC está acumulando una barbaridad de colisiones y en el LHC RAN 3 va a acumular muchas más, ¿no? En algunos círculos de física de partículas ya se está hablando de la posibilidad de subir las 5 sigmas a 7, porque estamos empezando a tener muchas maneras fáciles de obtener 5 sigmas en cosas que sabemos que son puramente ficticias. Muy bien, pues nada, yo, en fin, quiero insistir en la moraleja esa. Cuando alguien les diga que no sé qué cosa coincide con no sé qué otra, pregúntenle cuántas cosas han mirado, porque cambia mucho el asunto.